Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a hablarles sobre el ser humano, puntualmente sobre el Homo sapiens, sobre su aparición, desarrollo y distintos aspectos que hacen a lo transcurrido desde su aparición hasta ahora. El Homo sapiens es un homínido que aparece hace alrededor de 200.000 años. Coexistía con el Homo erectus, el cual había aparecido hace unos 2,5 millones de años, y con el hombre de Neandertal, que había aparecido hace unos 400.000 años. Este, no es algo lineal como yo pensaba antes, que uno descendía del otro y el otro descendía. No, son variantes genéticas distintas. Eh, el Homo sapiens aparece en una zona de África y empieza a extenderse. El Neandertal estaba más preparado para climas fríos. En esa época estaba una pequeña era de hielo, así que toleraba muy bien el frío, era robusto, con mucha grasa, no muy alto, pero sí muy, muy fuerte. Su inteligencia no deslumbraba. El Homo erectus era más parecido al Sapiens, pero en su evolución mostró poca destreza en el desarrollo de utensilios y herramientas. Por eso se le dice que era un vago, era cómodo, no desarrollaba, encontraba una piedra y con esa piedra intentaba hacer una lanza y no buscar una piedra que sea adecuada para hacer una lanza. Estas tres especies de homínidos convivieron durante muchos años. El Homo erectus desaparece hace unos 70.000 años. Otros dicen que hace 40.000, pero más o menos por ahí. ¿Qué es lo que hace que el Homo erectus y a posteriori, hace unos 40.000 años, pase lo mismo con el Neandertal, que también desaparece? Ocurre algo hace 70.000 años que se llama la revolución cognitiva. Eso le ocurre al Homo sapiens. ¿Qué significa la revolución cognitiva? Que empieza a mejorar el lenguaje. La comunicación era más efectiva. Entonces se empezaron a aparecer los idiomas, se compartían los idiomas. Esto permitía que si yo tengo que formar parte de una tribu, tengo que tener confianza con los congéneres de la tribu. Cuando yo no tengo un lenguaje simbólico, un lenguaje ficticio, me baso
en que a la persona la conozco. Al menos visualmente la reconozco. Esto me limita. Me limita porque no puedo formar grupos grandes. 30, 40, 50 individuos. En cambio, con la revolución cognitiva, el Homo sapiens, al compartir el lenguaje, no solo forma grupos más grandes, sino que transfiere a través del lenguaje información. Y a su vez empiezan las especializaciones. El que se especializaba en la caza, el que se especializaba en la pesca, el que se especializaba en ser un recolector, el que se especializaba en el clima, podía predecir el clima, cuando venían las lluvias, cuando venía el invierno, cuando venía el verano. Todas estas cosas hicieron que el Homo sapiens formara grupos más grandes. Esto fue desplazando al Homo erectus y al Homo neanderthal, que no tenían un lenguaje muy básico. Hace unos 12.000 años, ya el Homo erectus había desaparecido, hace unos 70.000 años, por este desplazamiento. Al ser cazador-recolector y te quitan el lugar y empezás a tener menos crías y la población va disminuyendo. Lo mismo sucedió con el Neandertal, pero este desapareció hace más o menos unos 20.000 años quizás. Lo último que se conoce es en una cueva en las costas de Portugal, con una peculiaridad, que al hacerse el estudio de ADN se comprueba que tiene genes del Neandertal y del Sapiens. O sea que hubo entrecruzamiento de especies entre el Sapiens y el Neandertal. Por eso se dice, todos tenemos algo de Neandertal. Hace 12.000 años aparece lo que es la revolución agrícola. Entonces, el hombre ya empieza a cultivar algunos alimentos, algunas plantas y a domesticar algunos animales. Y ya no tiene que andar persiguiéndolos, haciendo esa vida nómada, buscando el alimento. Lo tenía en donde residía. Entonces tuvimos la revolución cognitiva hace unos 70.000 años, hace unos 12.000 años más o menos la revolución agrícola, y hace 500 años tenemos la revolución científica. Ya con el advenimiento del lenguaje hace 70.000 años, más el desarrollo de la agricultura y el método científico, se fue desarrollando lo que es la cultura. O sea, todo aquello que el ser humano crea, desde el pensamiento, desde las ideas, desde la tecnología, todo eso, cultura. A su vez, esto que les voy a contar es de un libro que leí hace como 30 años, que se llama El mono desnudo. Y la secuela del mono desnudo se llama El zoológico humano. El mono desnudo habla más o menos de lo que yo les estoy hablando a ustedes.
El zoológico humano es cuando ya se empiezan estos grupos a ser más grandes y se empiezan a formar los primeros grupos poblacionales y las ciudades, con gente que no se conoce, pero al compartir rasgos en común, el idioma, el aspecto, la vestimenta, los alimentos, todo esto les da un sentido de pertenencia y confianza. Entonces pueden vivir juntos. Sabe de que el otro no le va a hacer daño. Pero empiezan a aparecer con más frecuencia hábitos y enfermedades mentales, como la depresión, la neurosis, la psicosis. Este, y esto que vemos en nuestra sociedad se ha visto que también pasa en los zoológicos. En los zoológicos los animales desarrollan neurosis, depresión, psicosis, se masturban, se vuelven agresivos. Por eso el libro se llama El zoológico humano. Y por eso se habla de la cultura como causal de enfermedad y eventualmente causal de la extinción a futuro del Homo sapiens. El tema da para hablar en extensos porque tiene muchísimas ramificaciones, pero a modo introductorio para un eventual segundo video de este, creo que va a ser suficiente. Suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan y espero que lo hayan disfrutado. Les mando un abrazo. Chao.